Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, ya en nuestra edición número 651. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, directivo, logístico y periodístico de todos nuestros medios de comunicación, les quiero dar la más cordial bienvenida a una edición que va a estar bien candente, que muy probablemente la polémica sea el punto central de esta edición. Y es que vamos a estar hablando, entre otras noticias, por supuesto, nuestro acostumbrado recorrido informativo por el continente americano. Nos vamos a detener probablemente todo el primer bloque de programa y tal vez buena parte del segundo para hablar de Colombia. Nuevamente Colombia está en el foco, en la lupa de América en general y en la lupa entendiendo lo que ha implicado el acuerdo de paz, lo que ha implicado llevar a los dirigentes de la otrora más longeva, más antigua guerrilla de toda América pues a la política, al campo de la política y las implicaciones que ha habido en torno al tema electoral, en torno a la asignación de estos 10 cargos, estos curules, 5 al Congreso, 5 a la Cámara de Colombia y por supuesto el punto focal, el punto central del día de hoy tendrá que ver justamente con la detención de Jesús Santrich. Hoy tenemos muchísima información relativa a este tema y que pues desde ya les invito a incorporarse con nosotros, compartir el programa y también, sobre todo, lo más importante, compartir sus opiniones en torno a lo que ocurre y lo que acontece, especialmente el día de hoy, en tanto a Colombia. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Bien, quiero aprovechar para saludar brevemente. Veo que César Toledo está con nosotros. Un abrazo, bienvenido. José Silva ya está conectado desde Montreal, en Canadá. José Luis Barrera Ferrer también desde Houston, Texas. Además, José Luis siempre nos acompaña también a través de América Noticia. Berta María Araujo también. José Silva por ahí dice martes de guerreros. Hoy no contamos con la presencia de José Alberto Gil. Está de permiso pues por sus cumpleaños. Le quiero enviar un abrazo especial. Además, el día de ayer estuvo con mi gran amigo Alberto Franceschi y de hecho este fin de semana, este sábado 14 de abril, en las instalaciones de la Universidad Ana Geméndez a las 2 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, estaremos reunidos con Alberto Franceschi abordando el tema venezolano. Yo seré, gracias al apoyo de venezolanos en Orlando, me han designado como moderador para ese día y pues como de costumbre, cuando voy a algún evento, mis cámaras me acompañan, así que pues Dios mediante vamos a tener la oportunidad de transmitir pues para todos ustedes, sobre todo las palabras, lo más importante que va a ser básicamente la participación de Alberto Franceschi. A ver quién más tenemos por allí. Jimmy Llanes también, Héctor Maita, que por cierto ayer brevemente hablé de ti. Bueno, Héctor además nos acompaña desde bien lejos, desde Seúl, en Corea del Sur. Un abrazo para ti, qué bueno que te lograste conectar el día de hoy. Arturo Enríquez también desde Bogotá, mi querida Colombia. Vamos a hablar muchísimo de Colombia, así que Arturo, a preparar esos dedos para escribir y compartir con nosotros, en tu caso y el de todos, por supuesto, los que estén interesados en opinar, pues abordar el tema de lo que ha ocurrido estas últimas 24 horas. Jimmy justamente nos saluda desde Maracaibo y además nos da una denuncia. 18 horas sin electricidad, 3 cortes diarios en Maracaibo, el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, parte del drama que se vive. Por ahí Lina Escobar también nos saluda, y bueno, nos comenta que está trabajando, no podrá ver el programa. Mónica Salazar también como siempre, Henry Pucci, Milwan Tosta, César Alfonso Campos, un abrazo hermano, mi gran colega y amigo desde Venezuela, un abrazo también para ti. Oscar Romero Amaré también nos acompaña en este momento, María Eugenia Hernández, Tilín Rodríguez, Yolanda Martínez,
Martínez, Nain Gutiérrez, que lo tengo amenazado con traerlo al programa, Rivalta Pérez de Jesús también desde Tampa, Florida, muy cerca de casa, René Montes de Oca, bueno, un abrazo y ojalá también que tengamos oportunidad de compartir pronto o desde Tampa, José Francisco Aranguren, Luis Alberto Bonillo, muchísima gente, se nos iría todo el día saludando. Gracias por estar todos allí con nosotros. Fíjense que antes de comenzar con el tema colombiano, sé que los que nos están viendo a través de YouTube y quienes nos escuchan en diferido en nuestras emisoras dirán, bueno, pero ¿por qué dilatas tanto el tema colombiano? Bueno, porque nos toca saludar a nuestra gente querida y además porque quiero hacer una precisión. El día de ayer estuvimos hablando sobre el tema migratorio, la reforma migratoria, no en Estados Unidos, sino en Chile, porque es que Chile ha vivido uno de los procesos, una de las reformas migratorias más fuertes de su historia. Ayer agradecíamos al presidente Piñera, a los venezolanos particularmente, por esta visa que ha sido exclusivamente asignada para atender el problema venezolano. Estamos hablando de la visa de responsabilidad democrática. Pero un colega y amigo, Garrison Maita, quien se encuentra en Chile, el día de hoy estuve conversando con él y me pasaba reportes importantísimos que quisiera destacarlos, algo que me preocupó mucho, y es que para aquellas personas que ya se encuentran en Chile y que entraron con una visa de turista o con un estatus de turista, más que como visa de turista, simplemente con el pasaporte lograban entrar con estatus de turista, bueno, habían introducido un petitorio como era de esperarse, como la legislación anterior lo indicaba, para, dado el momento, recibir el permiso de trabajo para poder permanecer legalmente en Chile, y no solamente permanecer legalmente, sino además poder ejercer, poder trabajar. ¿Qué ocurre? Pues justamente Garrison me da un reporte y nos dice, por ejemplo, que ocurrió, con este cambio de la política y de la administración, las citas que estaban pautadas para otorgar permiso laboral en este país quedaron sin efecto. Aquellos que tenían citas justamente para obtener este permiso, y no han ido, lo que les va a ocurrir es lo que le pasó a Garrison, por lo menos hasta este momento. Es decir, las personas que hace un par de meses comenzaron el proceso y que tenían una cita, y estoy leyendo textualmente, ahora les extendieron la angustia hasta 3 días antes de que se les venza el permiso turístico, cuestión que genera mayor incertidumbre, pues sin ese permiso cuesta mucho acceder a trabajos formales. Normalmente cuando hay este tipo de modificaciones, lo que se hace es que a un principio universal del derecho, que es en beneficio del mayor débil o del individuo que tiene la mayor debilidad, pues fácilmente o básicamente lo que se hace es que se mantiene, aquellos que ya venían manejando un proceso específico, si ese proceso no se perjudica con el nuevo, pues se les mantiene de tal manera en la que puedan completar sus requisitos según la jurisprudencia anterior. Sin embargo, lo que está ocurriendo acá es que están quedando como una especie de limbo. ¿Qué ocurre con aquellos que están allí? Se les va a asignar el permiso de trabajo, como nos lo comenta Garrison, 3 días antes de que se les venza el permiso turístico, o si por el contrario se les va a exigir que estando en Chile pues obtengan una visa, por ejemplo, como las que comentábamos el día de ayer, visa temporaria de orientación nacional. No lo sé, hay mucha incertidumbre en torno al tema chileno, en torno al tema migratorio. Ojo, insistimos, agradecemos enormemente a Chile por lo que está haciendo por nosotros, así como lo hace Colombia, así como lo está haciendo Perú y otros países de nuestra América Latina. Pero también llamamos la atención a las autoridades con muchísimo respeto y muchísima humildad para que vean a aquellos que ya se encuentran en Chile, que ya han enviado o han cumplido con los requisitos y han entregado los documentos para legalizar su estadía, su permanencia, y pues que se consiguen al día de hoy ante esta realidad. Algo que quería traer a nuestro programa a partir de este aporte de mi amigo Garrison Maita, a quien le agradezco además su apoyo para con el programa. Muy bien, entonces nos vamos ahora sí a Colombia. Colombia está viviendo uno de los momentos más delicados, quizás el momento más importante post acuerdo de paz, post firma del acuerdo de paz.
Y lo está viviendo no por lo positivo, sino por lo negativo. ¿Por qué digo esto? Es una realidad que buena parte del pueblo colombiano, no solo hablar, por ejemplo, del plebiscito en el que la mayoría estuvo en contra del acuerdo de paz, pero más allá de ello, buena parte del pueblo colombiano pues estuvo en contra de un acuerdo que, número uno, ponía en clara desventaja a las víctimas de la violencia armada con la guerrilla colombiana, por cierto, la más antigua de todo nuestro continente. Número dos, porque no solo que les ponía en desventaja, sino que se les entregaba unas prebendas a los dirigentes de la FARC que harían incluso que estos individuos pudiesen hacerse con cargos públicos sin ni siquiera tener la necesidad de contarse. Y tenemos un caso concreto que tiene que ver con estas 10 curules que se le entregaron a través de este acuerdo de paz a los dirigentes de la FARC. Por cierto, entre ellos Jesús Santrich. Él era uno de los que iba a ocupar una de las sillas en el Senado, y pues ahora se ha conseguido con esta sorpresita. Tal vez él ya, como lo han dicho sus compañeros, antiguos compañeros de armas, pues esperaba que esto pudiese ocurrir. Ellos insisten en que esto ha sido una fabricación de pruebas, ha sido una manipulación para, por supuesto, minar al acuerdo de paz. Bueno, pues el hecho, hablando del contexto para entrar al tema específico, Colombia vive un momento delicado, un momento que nos llena de tensión a todos, aún aquellos que no somos colombianos, pero que estamos muy pendientes de lo que ocurre. Bueno, ¿y qué es lo que ha ocurrido? Uno de los principales líderes de la FARC, exmiembro del Frente 19, Jesús Santrich, que además pertenece a la FARC desde 1991, ¿okay? Para que entendamos de qué estamos hablando, fue uno de los principales artífices del acuerdo de paz en La Habana. Era ese hombre que veíamos invidente, pues con unos lentes oscuros y una especie de pañoleta al estilo palestino, apareciendo en las declaraciones en La Habana, en las ruedas de prensa en La Habana. Finalmente se suscribe este acuerdo, se dirige a Colombia con el resto de los dirigentes de la FARC. Cada quien toma posesión, digamos, o toma el turno al bate para poder entrar al Congreso. Él era uno, como era de esperarse, de los designados, pero pues resulta que la Fiscalía pues decidió, con las pruebas en mano y con la solicitud concreta, aprender en su propia residencia en la ciudad de Bogotá, Jesús Santrich, a petición de la DEA, a petición del Departamento de Justicia en los Estados Unidos, y específicamente gestionada a través de la Embajada norteamericana. Recordemos entonces, como les comento, él tomaría posesión como congresista dentro de estos 10 cargos de la FARC. La DEA solicitó su detención. ¿Por qué? Bueno, es importante destacarlo porque si ustedes escuchan o tienen oportunidad de ver la declaración, la rueda de prensa que dieron los dirigentes de la FARC hoy día, denominado Fuerza Alternativa del Común, si mal no recuerdo, sí, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido político al que ni siquiera tuvieron, digamos, la vergüenza de cambiarle el nombre de la antigua guerrilla de la FARC, sigue siendo FARC. Pues bueno, lo que les comentaba, los dirigentes de la FARC indicaban que pues era digamos, un producto de un laboratorio, es decir, producto de pruebas inventadas que lo que procuraban era impedir que se diera por sentado el derecho que habían conquistado, la participación política, entre otras cosas, tirar por la borda al acuerdo de paz. Pero la DEA ha solicitado esta detención. ¿Por qué? Porque, bueno, este señor, junto a otros 3 implicados, está involucrado en delitos de narcotráfico. Específicamente, se
se habla de digamos, el acuerdo para llevar a suelo norteamericano 10 toneladas de cocaína a través, por medio de aviones de bandera norteamericana por un valor aproximado de $15 millones, mientras que en Estados Unidos ese valor tendría aproximadamente unos $322 millones. Nos preguntamos si esto es cierto y finalmente se da la posible extradición a este ex guerrillero de la FARC. Nos preguntamos si irá a acompañar, por ejemplo, a los famosos narcosobrinos, que han sido también condenados, en este caso a 18 años, por un hecho bastante similar al de este señor Jesús Santrich. A ver, comentarios que le tengo por acá. Me tocó ver casi 30 minutos y repetirlo unas cuantas veces la rueda de prensa de la FARC. Ya voy a incorporar sus comentarios también. Déjenme que voy a tener a mano el monitor. Y les invito, insisto, que puedan compartir con nosotros sus opiniones. Ya veo que Ricardo Rodríguez ya nos está escribiendo. Ya voy a leer los comentarios. Bueno, lo que les comento. Por un lado, entender las declaraciones de la dirigencia de la FARC, por ejemplo, hablando sobre un mensaje del incumplimiento a los guerrilleros, como si fuese una patente de corso el haber firmado el acuerdo de paz para que, independientemente de todo aquel juicio que se lleve en contra de dirigentes de la FARC o de miembros de la guerrilla de la FARC, sea, digamos, un juicio, sea un proceso viciado, porque todos cuentan, según lo que uno pudiese entender, con esta jurisdicción especial por la cual el perdón estaría de por medio. Esto es parte de lo que podemos leer entre líneas, entender, por ejemplo, insisto, lo que ellos han dicho, que es impedir lo conquistado, el derecho conquistado a la participación política, refiriéndose, por ejemplo, a el tema de la cocaína, diciendo que no es un negocio corporativo de la FARC y que de ninguna manera ellos han tenido que ver con ese negocio, que ellos no han traficado droga. Fíjense que en entrevista para medios internacionales, Jesús Santrich en otras oportunidades decía justamente pues que ellos no traficaban droga, que ellos no tenían nada que ver con este tema. Lo que hacían era cobrar peajes, cobrar protección, etcétera, un poco tratando de desviar la atención, aunque ya las pruebas están allí de manera concreta. Entonces, pues dicen, y algo que nos preocupa mucho cuando se refieren al tema de un mensaje o de incumplimiento a los guerrilleros, y llaman a la solidaridad de la sociedad colombiana con este caso, dando a entender prácticamente que Jesús Santrich es un preso político, es una víctima de los intereses de aquellos que no quieren que el acuerdo de paz llegue a fin término. Fíjense que, por ejemplo, aquí dice que le piden específicamente a Santos que cumpla el acuerdo y palabra empeñada en su reunión y en su firma del acuerdo de paz. Se le pide a Cuba, qué cosas, ¿no? A Cuba, a Noruega, a la ONU y a la Unión Europea, acompañamiento y reunión inmediata. Se lo han pedido también a Santos para revisar el acuerdo, para revisar qué ocurrió acá, porque, insisto, dentro de ese acuerdo está en que aquellos delitos que se hayan cometido hasta diciembre del 2016, cuando finalmente se suscribe el acuerdo de paz, esos delitos no van a ser tomados en cuenta por una jurisdicción ordinaria. Pero el mismo acuerdo indica que aquellos delitos que sean cometidos después de diciembre del 2016 sí serán juzgados como crímenes comunes ante jurisdicciones ordinarias. Es lo que está ocurriendo hoy día con este individuo que ya, insistimos, ha sido aprehendido en su residencia en Bogotá. Fíjense que Jesús Santrich ha dicho que va directamente a una huelga de hambre iniciada y que pide acompañamiento de los prisioneros de guerra, porque además aquellos guerrilleros que hoy día están tras las cárceles colombianas, pues ellos los hacen llamar prisioneros de guerra.
Un periodista, creo que el Canal 1, preguntaba en la rueda de prensa si estas disidencias que existen hoy día en Colombia de la FARC aumentarían ante este hecho. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que puede ocurrir como efecto boomerang ante pues la detención de Jesús Santrich? Realmente esa disidencia, que se calcula ya entre 1.000 y 2.000 militantes activos de los bloques disidentes de la FARC, podría verse reforzada por aquellos guerrilleros que salieron de la selva colombiana para procurar la reinserción y que ven en esto una posibilidad o una amenaza ante sus hechos delictivos y por lo tanto volver a lo que estuvieron acostumbrados a hacer. Son preguntas que nos hacemos y que nos encantaría que ustedes nos dieran su opinión. A ver, voy a incorporar los comentarios, no me voy a quedar yo solo hablando de este tema. Fíjense que, a ver, Ricarda nos dice: la FARC, a su charco ellos solo cambiaron su parque de armas, mas no las entregaron, y eso Santos lo sabe. Por eso, en vista de la posible derrota de Petro, decide hacer uso de una posible justicia para maquillar su supuesto acuerdo de paz que no existe. En realidad, esa es una de las versiones que se ha manejado, nos los comenta Ricarda Rodríguez, refiriéndose a que posiblemente esta sea una estrategia electoral. Sin embargo, Ricarda, es importante reiterar que esta detención obedece a una orden de la Interpol, que tuvo la oportunidad de recibirla a partir del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de la DEA, y que pues finalmente hizo que se activaran los cuerpos de seguridad colombianos. Por eso es que se está hablando tan fuertemente de la posible extradición pues de este ex directivo de la FARC. Y ya vamos a hablar, por ejemplo, de cuáles han sido las declaraciones de todos los candidatos presidenciales a Colombia. Recordemos que apenas a mes y medio tendremos el 27 de mayo elecciones, la primera vuelta en Colombia. Sigo muy rápidamente. Arturo Enríquez, a quien le doy la bienvenida, dice: con la captura de Santrich, la FARC pierde su curul en el Congreso, lo que llaman la silla vacía. Primero debe pasar por la JEP antes de ir a la justicia ordinaria. Gracias, Arturo, por tu aporte. Arcelia por allí. Ever también, River nos saluda desde Venezuela. Mónica dice: sería genial que Santrich esté preso en los Estados Unidos junto a los narcosobrinos. Todos los corruptos dicen ser perseguidos políticos. Tracy de la Cruz nos saluda. Godofredo también. Venezuela será libre y próspera. José Silva Ramírez nos dice: los americanos no tienen que aceptar el acuerdo. Solo dentro de la frontera colombiana. Simple chantaje. Me pregunto, ¿por qué se preocupaban de lo que... A ver, ¿por qué se preocupan de lo que deciden los Estados Unidos si los odian como dicen? Interesante comentario de José. José Omar también nos dice, bueno, no puedo decirlo completo, pero refiriéndose a Maduro, que es un ladrón, que es un corrupto, un asesino. Alfredo Guillén nos dice: aquí simplemente hay un lavamiento de caras masivos, haciendo a los criminales colombianos víctimas del Estado y no al contrario. Interesante aporte de Alfredo, porque lo vimos incluso en la campaña de Londoño, en la que pues incluso salían a hablar ofendidos, dolidos de la violencia que estaban recibiendo al recibir 3 o 4 tomatazos, por supuesto simplificar el argumento de cara a sus campañas, rechazadas por todo el pueblo colombiano. No hubo un solo cargo que pudiesen obtener este pasado 11 de marzo. Bueno, lo dice Alfredo entonces, bueno, justamente, y no al contrario, es bastante compleja la situación, ya que los candidatos usan ese estandarte para ganar popularidad. Judy Carmona desde Holanda nos acompaña. Roberto Borges también, un abrazo para ti, gracias por estar allí conectado. Héctor Maita nos dice: ¿hasta cuándo llamamos guerrilleros a quienes no lo son? Esta gente son simples narcotraficantes, todos lo sabemos, y yo le agregaría terroristas, porque el terrorismo también ha sido la política de estos individuos. Bueno, por ahí Raquel, por favor, ¿quién puede creer en ello? Solo los cubanos y Santos. Mónica, la FARC seguirán cometiendo delitos, son y serán asesinos y secuestradores. Adriana Marina, también Giancane nos acompaña en este momento. Nos quedan varios elementos que destacar en torno a esta situación crítica que se vive digo crítica en función al tema electoral, en función al propio acuerdo, en función a lo que indican los candidatos, es decir, tantos elementos que hay que destacar.
destacar. Pero nos toca hacer la primera pausa. Les pido que no se vayan, que ya en solo minutos regresamos con muchísimo más de América es Noticia, nuestra segunda parte, edición número 651, hablando de Colombia, y luego nos vamos a Estados Unidos y cerramos con Venezuela. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia.